Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Alabado sea su nombre por siempre. Amén. Quería por favor pedirles y rogarles que vengan hoy al culto. Amén. Quisiera hablar del Espíritu Santo de Dios, si el Señor me ayuda. Así que por favor les ruego, vengan hoy al servicio, 7:30 de la tarde. Traiga a sus hijos, hijas, jóvenes y ustedes mismos también acompañándolos y ayudando y dejándose usar por el Señor aquí. La opresión demoníaca es algo en lo que hay tanto para decir, para experimentar, para contar experiencias de tantos hermanos, hermanas que generalmente dicen, bueno, no sé, estoy viviendo un ataque, estoy pasando por un ataque. Entonces decimos, bueno, ¿es un ataque del enemigo? ¿O es opresión demoníaca? ¿O es una disciplina del Señor? ¿No? ¿O son simplemente una prueba de fe que estoy viviendo ahora? ¿O qué es lo que es? Lo que sí yo personalmente quiero identificar muy bien es cuando el Señor está disciplinándonos. Amén. Cuando es una disciplina del Señor. Es decir, hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes, no hemos creído, hemos murmurado. Y entonces el Señor disciplina. Y esa es otra situación. Ahora, el Señor no es el que tienta, sino que el Señor prueba. El tentador es el diablo, Satanás. Él es quien tienta. Dios no tienta, no puede tentar a nadie. Pero sí el Señor prueba. Y muchas veces esta prueba que vivimos viene por medio de una tentación en la que es el enemigo usado para traer esta tentación a nuestras vidas, y estas tentaciones obran conforme a nuestra propia concupiscencia, es decir, nuestros propios deseos malos que nos atraen, que nos seducen. Y ahí entonces es otra circunstancia. La opresión demoníaca en el creyente, amén, a veces sucede, y no es la voluntad del Señor que nosotros nos mantengamos viviendo en esa condición. Es decir, vivimos en un estado en el cual la opresión demoníaca es algo ya diario, trayéndonos todo tipo de diferentes trastornos. Trastornos en el sueño, trastornos en el andar, en el poder manejarnos diariamente en nuestras actividades normales, disturbios emocionales, problemas de arranques de carácter y todo esto. ¿Por qué? Porque hay una opresión demoníaca, y también además de eso es el pecado, la propia concupiscencia, que también está allí siempre activa. La única solución para la opresión demoníaca es lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario, como habíamos leído ya en Lucas 4:18. El Señor Jesucristo, Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Él vino a traer libertad a todos los oprimidos. Entonces, si el Señor realmente vino a hacer esto, y Él vino a hacer esto, nosotros debemos simplemente creer, confiar
en esto que el Señor ha hecho y que nosotros tras el nuevo nacimiento hemos recibido ya esta libertad. Nosotros ya somos libres. Fuimos libres, somos libres y seremos libres por el poder de la cruz de Cristo. No es por nuestro propio esfuerzo, no va a ser por una oración específica, no va a ser por ir a algún congreso o ir a algún concierto cristiano, sino que la libertad de esta opresión que nos trae trastornos físicos, trastornos emocionales, mentales, depresión y todas estas cosas, pueden ser cambiadas completamente solamente por mantener una fe en Jesús, es decir, descansar en Él. Si estamos descansando en el Señor, entonces significa que no estamos obrando nosotros, estamos descansando en la obra de Él. Si nosotros estamos reclinados sobre algo, nosotros estamos recostados sobre algo, amén, significa que no estamos obrando nosotros. Estamos descansando sobre algo, en este caso descansando sobre alguien, sobre Jesucristo, sobre su obra consumada en la cruz, porque la obra de la cruz trató con estos trastornos también, ¿sabe? La obra de la cruz de Cristo trató con todo pecado, pasado, presente y futuro del mundo entero. También la cruz de Cristo trató con la opresión demoníaca, trató con la depresión, trató con todo tipo de trastorno emocional, trató con absolutamente todas las cosas que aquejan al hombre debido a la caída. Cristo todo eso lo trató, no quedó un punto sin tratar, en el que ahora yo tengo que hacer alguna obra específica para traerme la libertad. Es Cristo el que trajo la libertad a nosotros. Recuerda el pueblo de Israel que se encontraba oprimido, atado, bajo el dominio de los egipcios. Estaba todo el pueblo de Israel allí en Egipto. Y por muchísimos años, 400 años, pero en realidad no fueron 400 años en Egipto en opresión, pero bueno, sino que se cuenta 400 años desde que salió Abraham de Ur de los Caldeos. Pero como sea, fueron como 235 años en sí, que estuvieron allí en Egipto, oprimidos por Satanás, Faraón siendo un tipo del diablo, y Egipto un tipo del mundo. Entonces, el pueblo estaba trabajando, eran esclavos, eso es lo que eran, esclavos del diablo, pero era el pueblo de Dios. Uno diría, pero ¿y cómo es posible? Bueno, sí, es posible. Tristemente es posible. El pueblo de Dios, sin embargo, estaba atado y estaba oprimido por el enemigo. Esa no era la voluntad del Señor, que ellos se mantuvieran allí. El Señor tenía una tierra para ellos, el Señor tenía una promesa para ellos. El Señor tenía algo grande y poderoso, hermoso para ellos, para este pueblo, y no lo podían recibir allí en Egipto. Estas promesas no se darían en Egipto. Ellos no vivirían las bendiciones del Señor en Egipto, sino que ellos tenían que salir de Egipto. Pero ellos mismos no podían salir de ese lugar. O sea, la persona oprimida no puede salir sola de ese lugar de opresión, de atadura, de esclavitud espiritual. Necesita que sea alguien que venga de afuera y abra la puerta. Si uno está metido en una prisión, en una cárcel, uno no puede liberarse a uno mismo. Tiene que venir alguien de afuera, abrir con la llave y dejarnos libres y salir. Esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Amén. Entonces, el pueblo se encontraba atado, se encontraba trabajando, eran esclavos. Esclavos. Ellos hacían todo tipo de trabajos allí en Egipto y vivían bajo un ritmo muy pesado, un ritmo de trabajo fuerte, construyendo todo tipo de edificaciones. Pero entonces el pueblo se había como, digamos, acostumbrado, vamos a decir, resignado. Y así están muchos creyentes, resignados, ¿entiende? Y bueno, hay que tener resignación. Nos toca esta opresión, y así es como que vamos a vivir siempre. Y no es así, no es la voluntad del Señor que eso
que esa condición sea para siempre, en absoluto, sino ser libres de esa condición. Puede ser pasajera, pero no que nos mantengamos allí. El pueblo de Israel comienza a clamar al Señor. Amén. Todo tiene que empezar con un clamor. Ellos claman y claman al Señor por libertad. Entonces Moisés, que se encontraba allí en todas esas escenas, llamado por el Señor, él tenía un sentimiento hacia su pueblo. Él tenía, obviamente, una pena en su corazón debido a que su propio pueblo, estos hebreos, eran maltratados, eran usados como esclavos. Y ya estaba ese llamado en su vida de parte del Señor. Y entonces un día está allí, ve a un egipcio maltratar a un hebreo y bueno, en un arranque de rabia va y mata a este egipcio. Esa no era la manera en la cual Dios lo iba a usar a él para libertar a su pueblo de la esclavitud egipcia, matando a cada uno de los egipcios. No iba a ser la manera. Es cuando tratamos de buscar la libertad por medios de la carne. Las cosas salen mal. Finalmente él tiene que huir. Él sale, huye y va al desierto para pasar allí 40 años. 40 años de prueba, 40 años de preparación. Y finalmente entonces el Señor luego le habla y dice, bueno, ahora tienes que volver, tienes que libertar a este pueblo. Y entonces Moisés, el gran libertador, un tipo del Señor Jesucristo como nuestro libertador. Ahora, este pueblo ya era el pueblo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ya era el pueblo del Señor. Pero estaban atados, estaban oprimidos, estaban esclavizados. Y el Señor le dice a Moisés, ve al faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Y dice, pero, y le voy a decir que me manda, ¿quién me manda? Dile, yo soy el que soy. Aleluya, gloria a Dios. Esas palabras son muy importantes para todo creyente. Yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy. Aleluya. Para lo que sea que tú necesitas, yo soy. Tú necesitas sanidad, yo soy. Tú necesitas libertad, yo soy. Yo soy la respuesta para absolutamente todos los dilemas del hombre, toda necesidad del hombre. Yo soy. Gloria sea el nombre del Señor. Se presenta entonces Moisés con su hermano Aarón delante del faraón y dice, deja ir a mi pueblo para que vaya a ofrecer sacrificio. Imagínense, durante todos los años que estuvieron en Egipto, el pueblo no pudo ofrecer sacrificio, el pueblo no cumplió la ley, el pueblo no podía hacer nada. No era la ley, porque todavía la ley ni siquiera había llegado, pero el sacrificio, que era el holocausto, el perdón de pecados, la sangre, todo esto el pueblo no lo había podido hacer. Y imagínense que el enemigo, si hay algo que odia, es el sacrificio, la sangre. Estamos hablando de la cruz de Jesús. Y justamente esas son las palabras. Deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio. No, por supuesto que no. El faraón dice, ¿y quién es? ¿Quién es Dios para que yo le haga caso, para que yo obedezca, para que yo haga esto? Y ahí la respuesta era no, determinantemente no. 7 veces tuvo que presentarse. El trabajo para los israelitas se puso muchísimo más pesado. Desde el momento que se mencionó el sacrificio, una representación de la cruz de Cristo, el faraón incrementó el trabajo para ellos y estaban ellos trabajando al paso de muerte. Decían, estamos ya muriendo de esta esclavitud. Y clama, y clama, y clama el pueblo. Y entonces como el pueblo clamó, el Señor dice, he oído el clamor de mi pueblo, y entonces ahí el Señor envía un libertador, Moisés. Ahora, nosotros tenemos uno mayor que Moisés. Amén. Nosotros tenemos a Cristo Jesús, Él es nuestro libertador.
No estamos contando con Moisés o con algún otro hombre o algún gran apóstol que haya ahora en el cual pueda orar por nosotros. No, contamos con el mismo Señor Jesucristo, quien obró esta libertad para nosotros, libertad del pecado, libertad de la opresión del enemigo, porque todo eso representaba esta esclavitud que vivían. Eran esclavos del pecado, esclavos del diablo. El Señor obró esta libertad, y no la obró por algo que ellos hubieran hecho, no, sino que fue la gracia del Señor exclusivamente. Lo único que tenían que hacer ellos era creer y seguir las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés, nada más. Bueno, sabemos lo que pasó después. Finalmente salen y pasan todo este peregrinar en el desierto, viviendo en incredulidad y en murmuración, lo cual les trajo terribles consecuencias aún eternas, en la que toda esa generación pereció en el desierto. Y hay creyentes que tristemente perecen en el desierto porque nunca aprenden a confiar en el Señor Jesucristo. Nunca aprenden a creer en Él, a depender de Él, a entrar finalmente en este descanso y en este reposo que no se va a encontrar absolutamente en nada ni en nadie. Mire, el Señor tiene tantas promesas para nosotros que uno diría, bueno, hay promesas que las pueda vivir aquí en este tiempo y hay promesas que las vamos a ver en el cielo en la presencia del Señor. Pero sí tenemos una esperanza, amén. Por eso no podemos nosotros actuar como los incrédulos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Vea lo que dice la palabra del Señor en Isaías en el capítulo 61, versículo 1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiero que vea por favor esto en el versículo 3, que dice, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El espíritu angustiado, estamos hablando de este espíritu, el espíritu de depresión, el espíritu de opresión. Y el Señor está diciendo que aquellos afligidos de Sión, el Señor manda que se les dé, oh gloria sea el nombre del Señor. Él ya ha mandado para que se les dé, para que se le dé a usted, para que se le dé a mí, que se nos dé. Gloria a Dios. Manto de alegría, gozo, un óleo. Está hablando óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces ahí tiene que tomar usted una decisión. ¿Espíritu angustiado o va a ser manto de alegría? Si usted tiene el manto de alegría puesto, colocado, un manto, es un manto, amén, un manto. No es algo que usted se lo pone, no es que es un vestido que se tiene que colocar. Espiritualmente hablando, amén, por la fe. Este es un manto y es un manto de alegría. Oh, gloria sea el nombre del Señor, amén. Vea esto. Este es un manto que el creyente se pone, se lo coloca. Y se pone este manto, amén, por la fe. Y esta alegría es este gozo inefable y lleno de gloria que tenemos gracias a esta salvación tan grande que nos ha sido dada. Por la fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Entonces hay alegría, hay gozo. Y este gozo y esta alegría, amén,
puede estar allí perpetuamente, no conforme a las cosas externas que pasan o que no pasan, sino conforme a lo que tenemos nosotros dentro, esta salvación que nosotros tenemos dentro, y además el Espíritu Santo que tenemos dentro. Aleluya. Manto de alegría. Colócate este manto. Este manto de alegría ahuyenta los espíritus de demonios. Y este manto de alegría, que es un manto de alabanza también, ¿ah? En el que hay alabanza, hay adoración, hay alegría, hay gozo, hay un motivo por el cual vivir, es porque Cristo Jesús pagó el precio por mis pecados y yo tengo vida eterna en Él. Hay un motivo, hay una razón que tiene este manto de alegría. Por eso es de alegría, no es un manto de angustia. No es un manto de depresión. Por eso tienes que tú salirte por la fe de este espíritu angustiado. Y es por la fe en lo que Jesucristo ya ha otorgado, por lo que Cristo ya ha hecho. Amén. En el que no significa que cesan los problemas. No estamos hablando de eso. No. Estamos diciendo, bueno, cesaron los problemas, entonces ahora sí tengo alegría. No. Viene otro problema, otra vez viene el espíritu angustiado. No. Estamos hablando de un manto de alegría constante a pesar de los factores externos. ¿Por qué? Y yo tengo el manto. Y ese es un manto de alegría que me protege. Por eso es tan importante la alabanza y la adoración. Hay creyentes que no alaban nunca alaban nunca un gloria a Dios. Nunca sale un aleluya. Oh, bendito sea su nombre. De la abundancia del corazón habla la boca. El que está lleno del Espíritu Santo está lleno. Está tan lleno que sale por la boca aquello de lo que está lleno. Si es alabanza, es alegría. Si es gozo. Si es paz. El Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a salir por la boca? Va a salir palabra de verdad, palabra de consuelo, va a salir todo lo que está escrito en este libro. Está lleno del Espíritu Santo, está lleno de gozo, está lleno. Amén. A pesar de las circunstancias. Es difícil, no estoy diciendo que no, es difícil, pero sí es posible en Cristo Jesús. Y esto es algo que es una promesa, la tenemos. Las tenemos, estas promesas. Escuche, este manto de alegría es algo que se coloca por la fe en lugar del espíritu angustiado. Este espíritu angustiado no es la voluntad del Señor que vivamos con Él. Este espíritu angustiado no puede tomar el control de las mentes, los corazones, de las vidas de los creyentes. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, en este mundo sufrirán aflicción. Pero he aquí, dijo, he aquí, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Van a pasar por aflicciones? Sí, pero quiere decir, estén contentos. Amén. Estén alegres. Vamos, levántense. Yo he vencido al mundo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. He vencido al mundo. Él ha vencido al mundo, Él ha vencido a todas las huestes de maldad que obran en este mundo, el pecado de este mundo, el sistema de este mundo, todo. Él lo ha vencido. Y nosotros, por la fe en Él, somos también vencedores y aún más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria sea su nombre. Recuerde en el pasaje en el capítulo 15 de Génesis, cuando Abraham, el Señor le dice, ay, bueno, Señor, ¿cómo es que yo voy a saber de que este pacto, de que esta promesa realmente va a ser así, que tú me vas a dar este hijo, el hijo de la promesa, será por medio de mi sirviente, el Damaseno Eliezer? Y el Señor dice, no va a ser por Eliezer. Y entonces, ¿cómo es que yo sabré
Señor, de que tú me vas a dar este hijo, esta promesa. Y entonces el Señor le responde y le dice, bueno, mira, toma unos animales, y ahí el Señor le da unas instrucciones muy específicas, y hay toda una escena ahí, una escena fuerte, una escena de una gran ilustración. El Señor le da una lección objetiva muy fuerte, muy grande, que quiero que después de la pausa leamos todo el pasaje y lo veamos. Esto es algo de lo cual había predicado hace unas cuantas semanas atrás. Pero antes de ir a ese pasaje, tras la pausa, déjeme contarle algo que sucedió en una iglesia, y también en otras ha pasado cosas parecidas a estas. Bueno, estaba en una iglesia, una iglesita muy chiquita, muy humilde, ¿no? Pobre, va. Y estaba llena esa iglesia. Habían ido muchas familias y habían ido muchísimos niños. Entonces, en un momento de la ministración, había un niño como de 12 años. Estaban orando por él. El lugar era tan chiquito que estábamos todos muy apretados. Pero el niño empieza como a dar ciertas manifestaciones. Oraban por él, yo estaba en otro sector, entonces oraban por él y reprendían al demonio y echaban fuera el demonio y etcétera. El niño entonces cae al suelo, o se tiró, o lo tiraron, o cayó, no sé bien. Pero estaba en el suelo. Entonces yo en ese momento me acerco y básicamente le digo al pastor, déjeme a mí. Bueno. Y el pastor estaba también diciendo, sal fuera, sal, en el nombre de Jesús, sal, etc. Y entonces yo le hago como un gesto, digo algo, digo, déjeme a mí que yo, ok. Y el pastor me dejó. Entonces yo oro rápidamente por el niño, le digo que se levanta el niño, y entonces le digo al pastor, le digo, ¿habrá algún lugar donde yo pueda hablar con este niño? Y me dice, bueno, sí, ahí, tras la cortinita del otro lado, había un cuarto. Entonces vamos al cuarto del lado de la ventana, la mamá del niño también entra, y se queda en un costadito ahí sin decir absolutamente nada, solo se queda en un costado la mamá. Este niño estaba aterrorizado, hermano, aterrorizado. Tenía la mirada, tenía temor. Un niño muy lindo, muy dulce, pero él tenía miedo. Y le digo, ¿vos tenés miedo porque pensás que tenés demonios adentro? Sí, dice. Sí, dicen que tengo adentro, que estoy endemoniado, que tengo adentro. Y entonces yo le digo, mira, no tenés ningún demonio adentro. En el caso de ese niño, no tenía. Hay otros casos que no. Pero no tenés ningún demonio. Escúchame bien, le digo, oíme bien. Mírame bien. No tenés ningún demonio adentro. Y entonces le empecé a explicar y a hablar acerca de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Le digo, vos no podés tener un demonio adentro porque dentro tuyo está el Espíritu Santo. ¿Tú has creído en el Señor Jesús? Sí, yo creo. El niño era un niño que creía en el Señor. Creía en el Señor. Y ¿saben qué? A veces los mismos hermanos de la iglesia, la misma gente de la iglesia, en este tipo de iglesias, en muchos lugares en el mundo pasa esto. Por ignorancia, están, en vez de echando fuera los demonios, están haciendo que los demonios se acerquen. Amén. En vez de estar ahuyentando, están atrayendo. Y trae una tremenda confusión, porque a todo le llaman demonio, a todo le llaman espíritu. Y no es todo demonio y todo espíritu. El niño lo que necesitaba era oír, entender el evangelio, entender por lo menos un poco más qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, qué es lo que Él hizo,
que Él derrotó a Satanás, venció al mundo, pagó el precio por el pecado. Entonces estas son las cosas que yo le empecé a explicar a este chico y el niño entonces empezó ya a recuperarse. Cambió su semblante, cambió su mirada, cambió por completo. Ya se empezaba a ver como una seguridad en el Señor, un gozo, Y al saber de que no había un demonio, que seguían insistiendo que tenía demonio, y el chico aterrorizado pensando que tenía demonio cuando no. Entonces, el enemigo, por supuesto, estaba usando todo esto. ¿Para qué? Para que el chico se mantuviera en temor, para que tuviera miedo, para que estuviera atado. Y el Señor le libertó. ¿Cómo es que le libertó? Fui yo ahí, empecé a orar y decir, no. Simplemente fue libertado por la palabra. Escuche, por eso aquí cuando dice la palabra, vino a pregonar libertad a los cautivos. Ese muchacho se encontraba cautivo y fue libre por la predicación. ¿Entendió? Fue por la palabra que fue libre. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Gloria sea a su nombre. Vamos a una pausa. Amén. Coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs of His return. Won't be long, it may just be today. Jesus has gone to prepare for me a mansion way up on Glory Avenue. I'm standing firm on the promise that He made. Where I am, you can be there too. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of His returning. Won't be long, it may just be today. Have I dreamed of His appearing when He will take His bride away? I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the sign. It won't be long, it may just be today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs of His return. It won't be long, it may just be today. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras, gloria al Señor, que nos ilustran más todavía acerca de la solución para toda esta opresión demoníaca. Amén.
Dice así la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 15, dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Cuando Abraham le pregunta al Señor: ¿qué me darás? Después hay otra pregunta más que le hace: ¿qué me darás? La respuesta a ¿qué me darás? Es Jesucristo el Señor. Eso es lo que tenemos, amén. Esta es nuestra herencia es Cristo Jesús y esta salvación tan grande. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Es decir, el Señor a ti te sacó, a ti el Señor te libertó del mundo, del pecado, de Satanás, y te va a sacar el Señor para que te encuentres en una situación miserable de esclavitud espiritual. ¿Verdad que no? No. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, ¿cómo sé que yo la he de heredar? ¿Qué prueba tengo? Y le dijo, esta es la instrucción que le dio. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un pacto con Abraham aquí. Todo este procedimiento de estos animales que el Señor le pide que lleve, todo esto era un pacto. Y era un pacto de sangre, un tipo de la cruz del Señor Jesucristo, nuestro pacto eterno. Le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Estos animales tienen diferentes significados. Primero y principal, que estos animales 3 años, está representando los 3 años del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Estos animales, la becerra, la cabra, el carnero, representan el reinado, el oficio profético y sacerdotal del Señor Jesucristo. La tórtola, el palomino, representan la gentileza y la dirección del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, es decir, cada animal partido por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Y qué pasó? Él pone y coloca todos los animales partidos a la mitad. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Una imagen fuerte. Y el Señor con esto le enseña. Los animales tenían que estar partidos por la mitad, lo cual está queriendo decir, el pecado no es superficial, el pecado es interno. El pecado va a lo más profundo del ser. Por eso debe ser tratado el pecado por dentro. Por eso es que la psicología no funciona. Por eso que la psicología humanística, la sociología, la filosofía, todos estos, pensamientos, porque no son nada, no pueden traer solución al hombre, porque estamos hablando de un problema espiritual, de un problema interno, y circunstancias externas no pueden cambiar el corazón del hombre. Entonces por eso vemos estos animales partidos a la mitad. ¿Y qué pasaba con estos animales colocados allí uno enfrente del otro? Dice, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Todos estos cuerpos muertos allí había sangre. Entonces, es toda una representación de la cruz del Señor Jesucristo. Lo que sería necesario para la redención del hombre, sería necesaria muerte para que el pecado, ¿verdad?, pudiera ser limpiado, lavado, quitado desde adentro, desde lo profundo del corazón. Amén. Pero las aves de rapiña representan los espíritus de demonios, representa la opresión demoníaca que venía sobre este sacrificio.
Estamos hablando de la enemistad, del odio hacia la cruz de Cristo. Y dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Miren, esto es fuerte. Él ahuyentaba las aves de rapiña. Acá el sol le dio sueño y temor, una gran oscuridad. Estamos hablando de una opresión allí. Entonces Jehová le dijo a Abraham, una palabra del Señor, escuche, una palabra del Señor. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. El Señor le da una palabra profética a Abraham, diciéndole, este pueblo que yo voy a levantar de ti, de tu simiente, va a ir a una tierra ajena, Egipto, y va a ser esclava allí, y va a ser oprimida allí 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, juzgaré yo, dijo el Señor, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, el Señor permitiría todo esto, y permitiría porque el pueblo de Israel tenía que crecer en número, creció en número grandemente, en el que cuando salieron de Egipto eran entre 2,5 millones a 3 millones de israelitas, una nación grande, una nación fuerte. Gloria al Señor. El Señor tenía que preparar un pueblo, una nación para Él mismo, al cual Él le daría su palabra. Él le daría al Mesías el Salvador del mundo. Pero no es la voluntad del Señor que el creyente permanezca por siempre en esa opresión. Dice, saldrán con gran riqueza, gloria a Dios, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y esta es la promesa del Señor a este pueblo, y espiritualmente tomando esta enseñanza también la promesa para nosotros. Amén. Saldremos de esta opresión. Si estamos pasando por una opresión, la palabra es saldremos, y saldremos con gran riqueza. Saldremos con riqueza espiritual, saldremos con riqueza de gozo, saldremos con riqueza de bienestar, saldremos con riqueza de paz, saldremos con riqueza de una confraternidad con Cristo, amén. Saldremos con riqueza de una fe probada como el oro, amén. Saldremos con todo tipo de riquezas, todas las riquezas que hay en Cristo Jesús el Señor. Saldremos en el nombre de Jesús. Aleluya. Sea cual sea la opresión pudo haber traído, si aquellos que están pasando, la opresión pudo haber traído un trastorno físico, un trastorno emocional, una situación de un pecado que asedia, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, poniendo la fe de nuevo en Él, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, manteniendo la mirada puesta en Cristo, no en nosotros mismos ni lo que nosotros podamos producir con nuestras propias fuerzas y en la carne para obtener la victoria. No había nada que pudieran hacer estos israelitas para salir de esta opresión. Ellos necesitaron un libertador, que fue Moisés, un tipo de Cristo. Nosotros tenemos un libertador, un Moisés celestial, mucho mayor a Moisés, mucho mayor a los ángeles, superior a todos, soberano. Aleluya. Cristo el Señor. Él es quien compró nuestra redención. Él es quien pagó el precio. Él es quien derrotó a Satanás, los espíritus de demonios. Y aún, además de todo eso, Él envió junto con el Padre al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Vamos a pasar cosas? Sí. Pero no seremos destruidos. No seremos destruidos. Aleluya. Aleluya. Este cuerpo físico va a ir al polvo, bien, pero aún así no somos destruidos. El alma y el espíritu le pertenecen al Señor
y gozarán la vida eterna con el Señor, para también en algún momento unirse a un cuerpo físico que el Señor tiene preparado para nosotros, que no sufrirá dolor, que no sufrirá enfermedad, ni muerte, ni pecado, ni nada de todas estas cosas a las cuales somos sujetos aquí en este tiempo. Hay esperanza, pero está solamente en Cristo y solamente en Él. Amén. Hubo otro caso similar también al que contaba del niño. Un hombre más mayor en una iglesia, entonces el hombre, una hermanita me llama y me dice, mira, quiero que escuches a este hermanito lo que él tiene que decir. Muy bien. Entonces el hermanito dice, mira, dice, yo estaba en mi trabajo y le di unas instrucciones a un compañero de trabajo. Y le dije, no lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer así. Dice, y en ese momento el hombre se enojó. Entonces yo sentí, dijo este hermano, yo sentí que algo se me metió adentro. Esto es lo que él cuenta, ¿no? Que algo se me metió adentro y yo tengo demonios adentro y yo los siento aquí en mi estómago que se mueven y yo tengo demonios adentro. Estaba convencido este hermanito que tenía demonios adentro. Entonces, estaba oprimido. Mire, la mirada, el semblante, los ojos, la mirada, el cuerpo, su postura, todo, era de tremenda atadura, tremenda opresión. Y digo, ¿usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador? Sí, lo ha recibido. ¿Usted cree en Él? Sí, yo creo en Él. Sí, dice, yo le servía al Señor, yo predicaba, no sé. La esposa estaba ahí al lado y la esposa lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces él dice, lo que pasa es que yo fui malo, dice. Yo fui malo con mi esposa, yo la abandoné a mi esposa. Y la esposa lloraba. Sí. Le digo, ¿y usted se ha arrepentido de ese pecado, de haber abandonado a su esposa? Sí, yo me arrepentí, sí. La miro a la esposa dice, sí. Bueno. Le digo, mire, le digo, así sea usted el cristiano más débil que exista, no lo sé. Aún así, lo importante es cómo está su vida en este momento delante del Señor. Usted se ha arrepentido, ¿verdad? Y claro, puedan haber consecuencias de ese pecado. Pero quiero decirle algo. Usted adentro no tiene ningún demonio. Sí, tengo, yo lo siento, están adentro. No. Escúcheme. Le digo, escúcheme, míreme bien. Usted no tiene ningún demonio adentro. No tiene demonio adentro. Lo que sí usted tiene es una opresión externa, una opresión demoníaca, que la verdad es que lo tenía muy tirado al hombre, muy deprimido, muy triste, con gran culpa. Pero esta culpa era porque él no estaba confiando apropiadamente en lo que Cristo había hecho en la cruz, en el que él había confesado sus pecados al Señor. El Señor ya le había perdonado, pero el enemigo no, por supuesto. Con esta opresión sobre él, estaba instigándole que él tenía culpa, que Dios no lo había perdonado, que tiene demonios adentro. Y todas estas mentiras son las mentiras del diablo. Estoy viendo estos casos, aparentemente más y más, de creyentes que están convencidos que adentro tienen un demonio. Fíjense la opresión y el engaño a qué puntos no llega. Bueno, le digo que no, y le digo, mire, le digo, el Señor le va a comprobar de que usted no tiene demonio adentro. Le digo, ¿usted alguna vez recibió el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas? Y dice, sí, una vez. Bueno, quién sabe cuándo es que lo habría recibido. Y le digo, mire, le digo, ahora vamos a orar. Yo voy a orar por usted y usted va a empezar a hablar en otras lenguas. Y dice, no puedo. Y digo, sí puede, le digo. Por la fe, en el nombre del Señor, usted va a hablar en otras lenguas y el Señor lo va a llenar con su Espíritu Santo y va a recibir esa renovación. Y entonces empiezo a orar y el hermanito, pero mire, automáticamente
No tardó nada. Enseguida comienza a fluir como un río y empieza a hablar en otras lenguas. Cambió el semblante de este hermano. Este hermano empezó a alabar al Señor, empezó a glorificar al Señor en otras lenguas. Hermano, mire, oh, gloria sea el nombre del Señor. Y le digo, vio, ahí está. No tiene demonio adentro, tiene el Espíritu Santo adentro que está fluyendo como un río. De tu interior correrán como ríos de agua viva. Aleluya. Ríos, aguas que saltan para vida eterna. Le digo, ¿vio que no tiene demonio? Y ahí es que quedó convencido el hermano. ¿Te das cuenta? Una palabra. Es una palabra que puede transformar una vida. Ese hermanito creyó y entonces fue convencido. Al ratito voy, me acerco y digo, ¿cómo está, hermanito? Bien. Ya tenía sonrisa en sus labios, ya la mirada había cambiado, su semblante y su actitud habían cambiado. Y le ruego al Señor que siga así y mejor hasta este día. Así como es, hermanos, hay otros casos que de opresión, amén. Y yo no estoy diciendo que la opresión por medio de una oración entonces fue libre, pero sí el Señor puede traer libertad por la palabra, ¿entendió? Es por la palabra. Pregonar libertad a los cautivos. Eso es lo que hago. No es que estoy haciendo un conjuro, ahí uno hace... No. Simplemente uno le habla a la persona. A veces sucede en las iglesias que se la pasan gritando y te reprende y sale y no hay nada para sacar. Lo que tienen que hacer es sentar a ese hermanito y explicarle, pregonar justicia, pregonar la cruz de Cristo, pregonar libertad, predique libertad a los cautivos y serán libres si ellos creen. Amén. Entonces ahí vemos cómo de la manera en la cual yo personalmente, diferente a todo lo que he aprendido, todo lo que me han enseñado, todo lo que he visto, el Señor me enseñó por su palabra. No, espere. Vamos a tomar a esta persona aparte y vamos a explicarle. Vamos a tratar de ayudar a esta persona. No es cuestión de hacer un show con la persona, como hacen en los lugares. Hacen un show de la persona. No, es llevarla aparte y explicarle qué es lo que le ha pasado. Has puesto tu confianza en ti mismo. Has puesto tu fe en tus obras, en la ley. El pecado toma control. Los espíritus de demonios quieren crear ciertas opresiones y ataduras allí. Y por medio de la predicación de la cruz de Cristo, el Evangelio del Señor, que es la libertad, Él es el camino, la verdad, Él es la vida. Él opera esta libertad a través de la predicación de la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Lo dije recién, lo vuelvo a decir. Conoceréis, dice, conoceréis la verdad. La verdad es Jesucristo y este crucificado. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ahí está la libertad que necesitan. Deben conocer. Y además de conocer significa que conozco, que entiendo y que creo además. No es que estoy oyendo. Oyendo es sin fe. No, es oír y poner en práctica aquello que he oído. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor pueda obrar a través de toda esta palabra y estos ejemplos. Libertad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que sean ahuyentadas las aves de rapiña en el nombre de Jesús. Puede reprender, hermano, sí puede echar fuera, puede decir, apártate de mí, Satanás, sí puede, por la autoridad del Señor Jesucristo, sí puede. Hágalo, en el nombre poderoso de Jesús. Que toda opresión demoníaca, en el nombre de Cristo Jesús, salga fuera y se aparte de cada mente, de cada corazón, de cada hogar, de esta iglesia. Aleluya, en el que podamos nosotros vivir en libertad. Aleluya, libertad perpetua
por medio de la obra de la cruz de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos. No se olviden, esta noche tenemos culto. Amén. Gloria a Dios. Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Todos, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Le alabamos en esta noche por su misericordia, su amor y su gracia. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ,
Yahweh Shiloh El Shaddai, hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that love.